Bueno, hoy seguimos con nuestra serie Orando Bíblicamente. Orando Bíblicamente. Si pueden, vayamos a Mateo capítulo 6, ya que estamos examinando lo que se conoce como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Hemos ido elemento por elemento en el Padre Nuestro y hemos examinado lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando cuando Él nos dice: oren ustedes de esta manera. Y hemos dicho que la primera mitad de esta oración, la primera mitad está dedicada a la gloria de Dios. La primera mitad del Padre Nuestro está dedicada a la gloria de Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y eso se refiere a que toda la gloria es para Dios. Nuestras oraciones deben empezar, ¿cómo? Dándole la gloria a Dios. Esa es la actitud que debe reflejar a todo verdadero discípulo de Cristo. El deseo supremo y el enfoque de nuestras oraciones, de nuestro corazón, lo que más debemos desear cuando vamos a su presencia es que la gloria de Dios. ¿Y por qué debe ser así? Porque ese Dios, en su amor y en su misericordia, nos ha salvado por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha rescatado, Él nos ha librado del pecado, Él nos ha librado del juicio, del infierno y de la condenación. Y al darnos cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo podríamos entonces no darle toda la gloria? Este jueves pasado estuvimos en nuestro estudio bíblico y estudiamos que todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que hace Dios es para su propia gloria, ¿verdad? Nosotros como pecadores nunca podemos hacer nada para salvarnos. Nuestras obras no nos salvan. Nada nos puede salvar, solamente su gracia y su misericordia. Pero eso no es todo lo que contiene el Padre Nuestro. Como dije, eso es solamente la mitad. Existe otra mitad. Ya hemos estudiado la primera sección. Hemos dedicado, creo que 5 sermones ya a esa sección, a buscar en la oración la gloria de Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda sección y hoy solamente nos vamos a enfocar en el versículo 11. Versículo 11. Entonces, después de habernos entregado a Dios, después de darle la gloria a Dios en la oración, nuestro Señor nos enseña en el versículo 11 y nos dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y en esta sección, en esta nueva sección del Padre Nuestro que estamos estudiando, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando varias cosas. Nos está enseñando varias cosas. Lo primero que nos está enseñando es que tú y yo somos criaturas dependientes. Nosotros no somos independientes. Dependemos. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Y dependemos, obviamente, ¿de quién? De nuestro Creador. Dependemos de Dios. Somos vulnerables. Dependemos de su gracia, de su amor, de su cuidado. Somos criaturas de carne débiles. Somos criaturas que no sabemos lo que nos depara el mañana. No sabemos ni siquiera lo que va a ocurrir en 1 hora o en 2 horas. Dependemos totalmente de Dios. Y aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y pertenecen a este gran Dios, nuestra respuesta es depender 100% de Él. Depender totalmente de Él. Y debemos de reconocer esa realidad. Que nosotros, como seres humanos, como personas, como criaturas, dependemos de Dios.
Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que cultivemos con la oración. Que cultivemos cuando decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Señor, dependo de ti para las necesidades básicas de la vida. Después de darle gloria, después de decir, alabado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, decimos, Señor, dependo de ti para cada una de mis necesidades básicas en esta vida. Para pasar este día y para pasar también el día de mañana. Soy un hombre, soy una mujer dependiente, Señor. Y dependo totalmente de ti. Y eso es muy diferente al espíritu que hoy opera en el mundo, ¿verdad? Hoy las personas quieren ser independientes. Las personas dicen, yo no necesito de nadie, ni necesito de nada. Todo lo puedo hacer yo solo. Todo lo manejo por mi cuenta. Hay algunos que dicen, no necesito a Dios. No necesito a Cristo. Todo lo tengo. Todo lo creo. Y hay muchas personas que se la pasan también, que decretando, tratando de cambiar la voluntad de Dios. Pero las Escrituras y nuestro Señor Jesucristo nos enseñan que ese espíritu es antibíblico y anticristiano. En este versículo, nuestro Señor nos enseña a que debemos de depender de Dios aún en nuestras necesidades físicas y también en nuestras necesidades espirituales. Así que el mensaje de hoy va a estar concentrado en 3 puntos. 3 puntos que nos van a ayudar a tener una correcta percepción cuando vayamos a orar a nuestro Señor por nuestras necesidades físicas. Por nuestras necesidades físicas. Así que el punto número 1 de hoy es pidiendo con la actitud correcta. Pidiendo con la actitud correcta. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva cuando vamos a Dios y decimos, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día? ¿Qué significa eso? Y lo primero que tenemos que entender es que Jesús, al darnos esta oración, nos está diciendo que Dios tiene toda la intención de responder a esta oración. Dios tiene toda la intención de responder a nuestras oraciones. Si no, no tendría sentido que Jesús nos enseñe a decir, Dios, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos nuestras necesidades básicas. ¿Verdad? La Escritura dice que a veces no tienes, ¿por qué? Porque no pides. Que a veces no tienes porque no pides. Por lo tanto, no debemos orar a Dios como si Dios fuera un Dios tacaño. Como si Dios fuera un Dios que no quiere bendecirnos. Como si Dios fuera un Dios que no quiere darnos las cosas que necesitamos para el día al día. ¿Verdad? Dios es un Dios que es un Padre celestial, que es un Padre bondadoso, es un Dios cariñoso, es un Dios que cuida y provee para sus hijos, ¿verdad? Los padres terrenales a menudo fallan, los padres terrenales a veces no cumplen sus deberes, pero hay muchos padres que sí los cumplen, hay muchos padres que sí cuidan de sus hijos y que les dan para vivir día a día. Y nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios que cuida de sus hijos de una manera infinita. Nos cuida y tiene la intención de proveer para cada uno de nosotros. Jesús dijo que Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Si vamos allí en Mateo 6, en el versículo 8 dice Jesús, por tanto no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ya Él sabe lo que necesitamos. Y eso es una indicación de que Dios tiene toda la intención de proveer para cada uno de sus hijos. Él sabe las circunstancias, sabe la situación de cada uno de nosotros y está dispuesto a proveer para sus hijos que se acercan a Él y expresan su dependencia en medio de la vida.
Si recuerdan, el apóstol Pedro dijo, en 1 de Pedro 5, versículo 7, él dice, echando toda su ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Él nos ama. Así que cuando oramos, vamos con la mentalidad de que nos acercamos a un Dios que está dispuesto a bendecirnos, que está dispuesto a proveer lo que necesitamos para el mantenimiento diario de la vida. Pero hay otro aspecto con el que tenemos que lidiar. Hay otro aspecto por el cual tenemos que tener en mente cuando vamos a Dios en oración. Primero, entonces, Dios está dispuesto para bendecirnos y así nos acercamos a Él, a ese Dios amoroso y ese Dios bondadoso. Pero en segundo lugar, también Cristo nos está enseñando a no estar consumidos con esta vida terrenal y las cosas del día a día que suceden en la vida. A no dejar que ese sea el foco en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos cuando nos acercamos a Él en oración, ¿verdad? Hay más que esta vida. Hay más que las cosas físicas. Hay más que el pan. Si se acuerdan, en Mateo 4, versículo 4, cuando nuestro Señor está siendo tentado por el diablo, dice allí en el versículo 4, pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Así que también eso lo tenemos que tener presente. No debemos estar consumidos con las cosas de este mundo, con las cosas terrenales. Hay más en la vida y hay más en la oración que simplemente las necesidades diarias físicas, ¿verdad? No es solo pan lo que necesitamos. No son solo las necesidades físicas, sino también las cosas espirituales. Así que cuando vamos a la oración, no debemos estar consumidos con nuestras necesidades físicas y que ese sea el foco primario de nuestras oraciones. Si se acuerdan también, Jesús dice en Mateo 6, versículo 25, un texto que lo predicamos hace unas semanas, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces hay más que el pan, hay más que las preocupaciones financieras que deberían como que animar el enfoque de nuestras oraciones. Dios, tengo estas necesidades y te las presento a ti desde esta perspectiva, sabiendo que esto no es todo en la vida, sabiendo que hay más en la vida. Ahora, ¿por qué es importante tener este tipo de perspectiva? ¿Por qué es importante tener este pensamiento cuando nos acercamos a Dios en oración? ¿Verdad? Podemos decir que tú y yo sí tenemos necesidades físicas y que son legítimas en esta vida. Y es un gran estímulo para nosotros el darnos cuenta que el Señor valida esta forma de orar, ¿verdad? Él nos dice, pidan por sus necesidades físicas. Este es un tema que es apropiado, este es un asunto que es apropiado el de presentar en la oración ante el Señor. Señor, tengo estas necesidades hoy, pido tu ayuda. Eso es algo legítimo. Y el Señor nos invita y más aún nos manda a pedir por nuestras necesidades físicas, a depender de Él con cada una de nuestras necesidades, pero también a pensar y a meditar que eso no es todo en la vida. Y esta perspectiva es importante. ¿Por qué? Porque la oración no es el lugar para traer ante Dios una perspectiva que sea egocéntrica, que sea materialista, que sea egoísta y que sea terrenal. La oración no es para eso. La oración no es para eso. Entonces, primero, nuestra actitud cuando estemos orando debe ser una de reconocer que Dios es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, pero también reconociendo que las cosas de este mundo
no debe ser el foco de nuestras oraciones. Punto número 2 el día de hoy. Punto número 2 el día de hoy. Pidiendo con la ambición correcta. Pidiendo con la ambición correcta. Ahora vamos a ver a qué se refiere Jesús con esta petición. Otra vez, Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Y en los días de Jesús, en los días cuando se dio el Padre Nuestro, la mayoría de las personas se les pagaba diariamente, ¿verdad? Se les pagaba por el trabajo diario, lo que representaba que la paga de un día era la comida de ese día. Si no trabajabas, no te pagaban y por lo tanto no comías. La existencia era día a día, de día a día. Y esta oración se da en una cultura, en un ambiente en donde no se conocía más nada, sino el de vivir día a día, día a día. En este tiempo no es como no es como en los tiempos de nosotros, donde tenemos cuentas bancarias, cuentas de retiro, donde las cosas son más fáciles. No tenían H-E-B, que podían ir y comprar todo lo que necesitaban para un mes o para 2 meses. No tenían refrigeradores donde poner toda la comida y no se tenían que preocupar por semanas o por día. No tenían ningún tipo de estas cosas. Era un asunto de día a día para ellos. Si no trabajabas ese día, no comías ese día. Y Jesús les habla y les dice a ellos que pueden venir a su Padre y pueden expresar su dependencia a Él. Y estas personas, estos cristianos de estos días, sí que dependían de Dios. Hoy en día es mucho más difícil depender de Dios de esta manera por el ritmo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, cuando Jesús les dice el pan nuestro de cada día, esta palabra pan se refiere a la palabra pan. Es solamente pan. Es la hogaza de pan, de trigo y de levadura. Pero debemos entender que esta palabra pan es simplemente un término que se refiere a las necesidades diarias de la vida. A las necesidades básicas de la vida. Jesús está usando la palabra pan como una metáfora para referirse a todas las cosas que necesitamos en esta vida. No es como si Jesús dijera que puedes pedir pan, pero no puedes pedir agua. Que puedes pedir pan, pero no puedes pedir nada más, ¿no? El pan, la palabra pan es tan solo una metáfora de lo que necesitamos para sostener nuestra vida diaria. Así que esta oración es una invitación para traer las necesidades diarias de la vida ante Dios. Ahora, esta oración también tiene el sentido de mirar hacia el futuro inmediato, ¿verdad? De mirar hacia el futuro inmediato. Si oras en la noche, oras, ¿qué? O sea, por el día de mañana. Si oras en la mañana, oras por el día que tienes por delante. Estás mirando el día, estás mirando el mañana y estás orando por eso. Señor, provéeme para cada una de mis necesidades que tengo para el día de mañana o tengo para este día. Es estar consciente de la experiencia diaria de la vida en la que nos encontramos. Y estar consciente de que dependemos de nuestro Señor para todo lo que necesitamos. Señor, te pido que me proveas, que seas, Padre Santo, misericordioso y provee lo que necesito para este día. Y con eso Jesús nos enseña que es más que solamente la provisión física que Dios proporciona. Y esto es lo que quiero que nosotros entendamos el día de hoy. Es que sí, podemos pedir por nuestras necesidades básicas, podemos pedir por nuestras necesidades diarias en la vida, pero lo que nuestro Señor Jesús quiere que cultivemos es una dependencia consciente en tu vida diaria
de la provisión de tu Padre Celestial. Él quiere que cultivemos una dependencia consciente y que sea diaria de nuestro Padre Celestial. Y en estos tiempos, como dije, es algo que debemos de cultivar. ¿Por qué? Porque a veces, cuando vemos nuestras neveras full, nuestros refrigeradores full, cuando vemos nuestros gabinetes full de comida, es más difícil el depender de Dios. Es más difícil el decir, Señor, provéeme para este día. Provee para el día de mañana. Así que ese es el gran principio que debemos sacar en este día. Dios, mientras miro en el futuro, cuando miro en el día de mañana, Señor, mi futuro siempre está en tus manos. Tú eres un Dios soberano, yo soy solamente una criatura débil y pecadora. Y necesito que me proveas mientras miro hacia el futuro, que me des lo que necesito para pasar este día. De eso se trata la oración, de depender de Dios. Es ese espíritu dependiente que golpea nuestro orgullo, que golpea nuestra autosuficiencia, ya sea consciente o sea algo intencional. Y tenemos que expresar nuestra confianza en la provisión de nuestro Dios generoso y no confiar en nuestras cosas acumuladas que tenemos en nuestros hogares o en nuestra cuenta bancaria. Tengo suficiente dinero para todo el año. Tengo suficiente dinero para toda mi vida. Pero eso no es lo que nuestro Señor nos dice. No debemos de depender en las cosas que tenemos, ni en nuestro dinero, ni en todas las cosas que podamos tener en nuestra casa. Es el foco de la oración del Padre Nuestro y el foco de esta porción es la dependencia en Dios. Es la dependencia en Dios. Esta oración nos está enseñando a humillarnos y a depender conscientemente de nuestro Señor para tener vida, para tener lo básico y para tener cada una de nuestras necesidades, ¿verdad? Esta oración no se trata de que, Señor, quiero tener más y quiero tener más. Tengo, pero quiero más, Padre. No se trata de eso. Se trata de depender aún de lo básico de nuestro Señor. Si leemos en el libro de Proverbios en el capítulo 30, la segunda porción del versículo 8 dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. Dame a comer mi porción de pan. Mientras miramos hacia el futuro y mientras dependemos de Dios, le decimos, Señor, te pido que proveas. Te miro, Padre, de manera dependiente. No confío, Señor, en mis riquezas. No confío en mí mismo. No confío en mis recursos. Te miro y pongo mi confianza en ti para la vida y en cada respiro que doy. En cada necesidad que tengo, Padre, dependo totalmente de ti. Y esa es una oración que todos debemos hacer. No se trata entonces de lo que tenemos. Se trata de depender de Dios. Si leemos en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, oigan bien lo que dice Pablo. A los ricos de este siglo, a las personas con dinero, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué, Pablo? Porque son inciertas, las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo, y oigan bien, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da todas las cosas ¿cómo? En abundancia para que las disfrutemos. Y esa es la perspectiva que debemos tener cuando oramos, danos el pan nuestro de cada día. Aún cuando tenemos de sobra, aún cuando tenemos que comer meses y sabemos que no nos va a faltar nada, nuestra esperanza debe estar en el Señor, no en las riquezas y no en las cosas materiales. Las cosas materiales pueden
desaparecer tarde o temprano. Así que no debemos orar por nuestros deseos egoístas. Esta es una oración de confianza en un mundo que es incierto, en donde lo que realmente necesitamos está más allá de nuestro propio control, de nuestro propio control. Pasemos ahora al punto número 3. Ya hemos dicho, pidiendo con la actitud correcta y pidiendo con la ambición correcta. Veamos ahora, pidiendo con la alegría correcta. Pidiendo con la alegría correcta. Y con esto me refiero, cuando cultivamos este tipo de oración, cuando cultivamos esta dependencia consciente en Dios, cuando dependemos en verdad de Dios y no en las cosas materiales, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, en primer lugar, en lugar de avaricia, orar de esta manera te enseña contentamiento. En lugar de avaricia, orar de esta manera te enseña contentamiento. En lugar de codicia, te enseña satisfacción. Satisfacción. Vayamos otra vez al libro de Filipenses, al capítulo 4. Filipenses 4, el texto que leímos como la lectura bíblica de hoy. Filipenses 4, en el versículo 19. Y esto refuerza las cosas que ya hemos dicho acerca de que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Mi Dios qué? Suplirá. Él suplirá todo lo que os falta. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que nos faltan. ¿Y cómo las va a suplir? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso quiere decir que todas tus necesidades son provistas por Dios conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si vemos allí esa frase, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, eso es una invitación a ir a Dios y orar por nuestras necesidades básicas. Y lo que debemos ver aquí es que nuestro Dios suple de manera generosa y de manera abundante. Dios no es un Dios tacaño, pero a veces cuando oramos, a veces nuestro tono de voz y las cosas que decimos es como si le estamos diciendo a Dios: Dios, tú eres tacaño, quiero que me bendigas. Pero no debemos orar de esa manera, ya que conforme a la plenitud de sus riquezas y gloria en Cristo Jesús, Él nos bendice y Él nos provee a cada uno de sus hijos. A cada uno de sus hijos. Y a lo mejor tú dirás: pero no parece de esa manera. Mi vida en la actualidad no parece que Dios está supliendo de esa manera. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tienes para comer hoy? ¿Tienes para suplir tus necesidades el día de hoy? ¿Tienes donde dormir el día de hoy? ¿Tienes un techo el día de hoy? ¿Tienes con qué vestirte el día de hoy? Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, o todos, dirían que sí, ¿o no? O sea, Él suple de manera abundante conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En 1 Timoteo 6, versículo 7 dice, 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y ahora oigan el versículo 8. Oigan el versículo 8. Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Teniendo qué? Sustento y abrigo. Pero hay muchos cristianos que no se contentan con sustento y abrigo. Quieren más y quieren más y quieren más. Tienen una casa y quieren otra más grande. Tienen 2 carros, quieren 3 carros. Tienen una cuenta bancaria, quieren otra. Y quieren más y más y más. Y es por eso que yo aborrezco el evangelio de la prosperidad. Porque ese evangelio promete cosas que Dios no promete en su palabra. Promete cosas que Dios no promete en su palabra. Ese evangelio siempre dice, pídele más a Dios. Dios te quiere bendecir siendo rico y millonario. Eso es una herejía sacada del infierno. Aquí dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Filipenses 4, otra vez. Filipenses 4, versículo 11 dice. Filipenses 4:11. No que hable porque tenga escasez. Y oigan bien al apóstol Pablo. No que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pero nosotros, cuando las cosas cambian, cuando nuestras cuentas bancarias bajan un poco, o cuando perdemos algo, wow, el contentamiento se va con ello. El contentamiento se fuma. Pero Pablo dice, tenemos que contentarnos, estar alegres cualquiera que sea la situación. Y luego él dice, en el versículo 13, el versículo más sacado de contexto en la historia de la iglesia, el versículo más mal usado en la historia de la iglesia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que tenga escasez, Cristo es mi contentamiento. Eso es lo que enseña ese versículo. No importa cuál sea mi situación, Cristo es mi contentamiento. Cristo es mi contentamiento. Así que esta oración, hermanos, te enseña contentamiento. Dios, traigo mi necesidad de hoy ante ti. Y veo, Señor, cómo estás proveyendo. Doy gracias, Padre. Pero si en algún momento en tu providencia, en tu soberanía y en tu voluntad decides que debo tener menos, que debo sufrir escasez, por alguna u otra razón, Señor, ayúdame a encontrar el contentamiento que necesito en ti. No debemos de entender siempre por qué Dios hace las cosas. Nuestra actitud debe ser una actitud de contentamiento, de alegría, de decir, Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Y Él va a proveer para mí tarde o temprano. Señor, tú vas a proveer en tu tiempo, a tu manera. Y Señor, todo lo que reciba de tu mano, lo acepto de corazón y con contentamiento como respuesta. Confío en ti, Señor. Sí, Padre, mi corazón desea más. Mi naturaleza pecaminosa desea más. Pero ayúdame a encontrar contentamiento en lo que tú me das, Padre. Aun cuando tenga solamente una hogaza de pan el día de hoy y un vaso de agua. Señor, ayúdame a estar contento. A estar contento. Estoy, Señor, satisfecho en tu soberanía y en tu misericordia. Y esto es algo que muchos debemos de cultivar. Contentamiento. Contentamiento. Cultivar este tipo de satisfacción y de contentamiento en medio de nuestro mundo materialista y ansioso es una de las maneras más gloriosas de honrar a Cristo. El contentamiento
es una de las maneras más gloriosas de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Este mundo nos enseña todo lo contrario, ¿verdad? Este mundo nos enseña a tener cosas materiales, a buscar la fama. Hoy todo el mundo quiere ser un influencer por las redes sociales. Todos quieren fama, todos quieren reconocimiento, todos quieren que los vean. Todos quieren más y más de este mundo. Y eso indica que no están contentos, que no están satisfechos. Y si nuestro Señor Jesucristo no es el único objeto de nuestra satisfacción, entonces hay algo incorrecto en nuestra vida espiritual. Mientras tengamos comida, mientras tengamos cobijo, mientras tengamos lo básico, para el día a día debemos estar contentos. Y ese tipo de actitud, esa manera de orar nos aleja de la codicia, de la avaricia, y nos acerca a la satisfacción y al contentamiento. Pero hay otra cosa que también nos lleva el orar de esta manera. Ya dijimos que nos aleja de la codicia y nos lleva al contentamiento. Pero orar de esta manera también te enseña paz en lugar de miedo. También te enseña paz en lugar de miedo. Te enseña a tener gozo en lugar de insatisfacción y ansiedad. Otra vez, Filipenses 4. Filipenses 4, desde el versículo 4. Vayan conmigo. Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor hoy. ¿Así dice? Siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, tiene que repetirlo. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar regocijo. Versículo 5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. ¿Por cuántas cosas? Nada. Antes bien, nos dice Pablo, en vez de estar afanosos, ¿qué debemos hacer, Pablo? Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando ponemos nuestras peticiones delante de Dios, cuando le suplicamos y cuando le damos gracias, ¿qué pasa? Versículo 7. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y cuando oren de esa manera, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¡Wow! El antídoto para la angustia, ¿cuál es? La oración. El antídoto para la persona afanosa, ansiosa y preocupada, ¿cuál es? La oración. Lo que quiere decir que una persona preocupada y ansiosa es una persona que no ora. Que no ora bien. Presentarle a Dios nuestras peticiones con respecto a todo tipo de preocupación y dándole las gracias por su provisión constante y generosa nos libra de las ansiedades de este mundo. Expresar nuestra dependencia a Él en oración nos da paz en nuestros corazones frágiles y nuestras mentes. Colosenses 3:15 dice. Colosenses 3:15 dice. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios
con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. A Dios el Padre. Y si se acuerdan, en Mateo 6, nuestro Señor también nos dice en el versículo 26, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Claro. ¿Acaso Dios murió por las aves o por las flores? No. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros. Y Dios nos ha dado salvación en el Señor Jesucristo. Y si Él nos dio salvación, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos para la vida diaria en esta vida? Si nos dio lo mayor que necesitamos, que es la salvación, si nos dio a un Salvador, a un sustituto que muriera por nosotros, si fue tan amoroso, tan amable, tan generoso para proveernos a ese Salvador, Él también nos va a proveer todo lo que necesitamos en esta vida. Aún las cosas más pequeñas y más insignificantes. Si le provee a los pájaros y si viste a las flores, también lo va a hacer con nosotros. Con nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, tu bondad, por tu palabra. Y gracias, Padre, porque en la oración del Padre Nuestro, que nuestro Señor nos enseña a venir a ti, a pedir por el pan diario, por las cosas básicas de esta vida, Señor. Nos enseñas que eres un Dios amoroso, un Dios bondadoso, dispuesto a proveer para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a tener este espíritu dependiente hacia ti. Ayúdanos a tener este espíritu, Padre, que exprese contentamiento y agradecimiento hacia tu generosa bondad y amor. Y sé con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, yo te pido y te ruego que tú provees para cada uno de ellos. Y si hay alguno pasando algún tipo de necesidad o escasez, Padre, que tú seas con ellos, Señor. Proveas trabajo donde no lo hay. Proveas alimentos si no lo hay. Y proveas, Señor, todo lo que ellos necesiten, Padre Santo. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros a tener contentamiento que tanto necesitamos, Padre. Sin importar nuestra situación, sin importar cuál sea nuestra circunstancia, si tengamos escasez o si tenemos de sobra, Padre. Ayúdanos a encontrar solamente el contentamiento y la satisfacción solo en nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en su nombre. Amén.